Procuraduría, yo creo que era muy raro, pero era la primera vez que yo veía que estaba limpio todo el mundo en los primeros niveles desde el procurador para abajo, y que no hubo nunca ni acercamiento ni nada. Nosotros, donde encontrábamos agentes que incluso no nos correspondía, o pudiera decirse que no nos correspondía como Estado por problemas de drogas, que era de asunto federal, no nos importaba. Si los encontrábamos, los agarrábamos. O será problema del Ministerio Público Federal, decimos, nosotros les poníamos a su disposición. Si ellos lo soltaban o no, ya es otra cosa, ¿no? Pero nosotros cumplíamos, a pesar de que fuera o no fuera el ámbito, porque todo eso nos descompone el Estado. Yo me acuerdo, nomás en un dato para cerrar esto, cuando yo entré había 28 secuestros en el Estado, el año del 98. Y era uno de los principales compromisos y el primero que hicimos en seguridad. Nosotros no podemos permitir que haya secuestros en nuestro Estado. Es un delito que más afecta a la sociedad que ningún otro. O sea, pueden matarse los narcos por allá y todo eso a nadie le gusta, pues, y es feo, pero no se meten con la sociedad. Este sí afecta a la sociedad. Entonces hicimos el mejor equipo que pudimos en ese momento, antisecuestros, dotado de la mejor tecnología. En el 99 hubo 6 secuestros y en el 2000 hubo 0 secuestros. Y actuaron de primerísima. Y eso eran las metas que se tenían que poner uno, y lo logramos, ¿no? Hacer rápidamente. Eficiente y eficaz. Excelente. Tenemos que ir a un corte comercial. Regresando, nos gustaría que nos mencionara alguna acción pendiente que le haya quedado durante su gobierno, los 3 años que estuvo. Bueno, que con ganas de qué se quedó en ese tiempo. Claro. Regresamos. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Los lunes no te pierdas Doctor TV, de 2 a 3 de la tarde y repetición a las 9 de la noche. Solo por Baja TV. Ser libre no quiere decir hacer lo que nos dé la gana. Tenemos derechos, cierto, pero también obligaciones. Queremos que nos respeten, pues vamos respetando a los demás. Vivimos en un estado de derecho con leyes que nos rigen a todos. Los maestros debemos poner el ejemplo, porque la ilegalidad nos daña profundamente. Vivamos con honestidad, respeto y transparencia. La cultura de la legalidad nos hace bien a todos. ¿Por qué nunca ha sido tan fácil tramitar tu visa para cruzar a los Estados Unidos? En Visa Láser Express somos los expertos. Pasaporte mexicano, tarjeta Sentry, récord migratorio, actas de nacimiento, no esperes más. Visítanos en nuestras 2 ubicaciones. En Tijuana en la 5 y 10, Plaza San Jorge, local 6. Y en Rosarito a unos pasos del Palacio de Gobierno. Teléfonos 661-120-0860 y 664-103-6582. Y recuerda que con Visa Láser Express, con nosotros sí cruzas. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en su programa Cubículo Legal con el licenciado Alejandro González Alcocer, que tiene aquí a bien acompañarnos. Y antes del corte le preguntábamos durante su gestión, que pues bueno, de 6 años le tocaron 3, que es un periodo corto, se hicieron varias cosas, pero algún proyecto que hubiera quedado pendiente para realizar en su gestión,
¿Dejó algún pendiente? Sí, pues como no, en 3 años no se pudo concretar muchas cosas que hubiéramos querido, ¿no? Por ejemplo, se quedó en proyecto el Boulevard 2000, que yo no pude completar y lo tuvo que hacer el siguiente gobernador, ¿no? Pero lo dejamos con un proyecto, con algo de dinero en caja y con empiezo del trazo de terracerías. Ese no lo pude concretar yo. Me hubiera gustado mucho más acabar de concretar todo lo de seguridad y justicia, por supuesto, y que nos faltaba en ese tiempo. Bueno, otra cosa que hicimos fue la Academia Estatal de Policía, que no mencionamos, en lo que iba a ser un penal en Tecate, que era un elefante blanco allá, lo aprovechamos para hacer la Academia Estatal de Policía. Pero concretarlo para acabar los C4 y tener todo el sistema bien completo hubiera sido fabuloso, ¿no? Entonces sí hay varias cosas que uno tiene en proyectos y quisiera para adelante, esperando que el que sigue de gobernador le continúe, y a veces no es así, ¿verdad? Sí, porque tienen una visión diferente, y yo creo que aquí es donde siempre pues he hecho este llamado a la ciudadanía de que presione a los gobiernos, de que no desperdicien lo positivo de que tuvo cualquier gobierno y que el siguiente le siga, porque luego se abandona, el que llega cree que puede descubrir el agua hervida y el hilo negro, y entonces pierde mucho tiempo y muchos recursos, ¿no? Por ejemplo, en esto de desarrollo social habíamos dado un impulso muy importante, le asignamos de entrada 480 millones de pesos para el desarrollo social, y el siguiente sexenio le dio para atrás, a todo lo redujo a la mitad, no tenía la misma visión. Y luego se dio cuenta del error, porque luego hubo que reponerlo 3 años después, además de que se perdieron las elecciones, ¿no? porque no es lo mismo, pues. Entonces yo creo que esta es una labor de la sociedad en donde debe presionar a los gobiernos a que continúen las cosas que se están haciendo bien. Hay veces que los proyectos salen de la sociedad misma. Ensenada 2030, Tijuana 2025, en donde está la visión de empresarios, de técnicos, de mucha gente importante de la sociedad, en donde dice esto es lo que queremos para Tijuana del 2025, ¿no? Pues entonces ahí hay que presionar, porque de repente llega el otro gobierno y se olvida, uno cumple unas ciertas etapas de ese programa 2025 y los demás lo quieren inventar de nuevo, pues. Y este es un problema serio que hemos tenido. Yo principalmente esas cosas me quedaron pendientes, ¿no? Pero en cuestión de obra y todo, habría muchísimas cosas que hacer más para mejorar todas las cuestiones en el Estado, la verdad, una infraestructura mejor para la inversión y todo esto, la verdad, pues todo, nunca para esto, hay muchísimas cosas que hacer, ¿no? Pero principalmente de lo que se quedó así en tintero, esto que señalé. Bien. Oiga, licenciado, ¿y lo volvería a hacer? Porque ciertamente usted no fue electo gobernador. Podría postularse y ser electo. ¿Lo volvería a hacer? Pues no creo. Habría que pensarlo mucho, pero creo que esto es una cuestión que se da una vez en la vida. Es muy complicado tener una... Bueno, yo soy una muestra de lo que dice que no y que las circunstancias me han llevado, ¿no? Pero yo de entrada yo diría que no, es una experiencia única en la vida. Creo que hemos sido muy pocos los que llegamos a estos cargos como para volverlo a hacer, a menos que se presentaran otras condiciones que yo ahora ignoro, ¿no? Pero la verdad es que yo no estoy buscando nada. Sí podría hacerlo, jurídicamente, legalmente, constitucionalmente, sí puedo hacer, porque yo no fui gobernador de elección, fui gobernador sustituto y sí puedo, de acuerdo a las leyes, volver a presentarme, pero otra cosa es que me atreva. Que quiera. También se habla mucho, licenciado, de que quedaron ahí algunos pendientes, pero ¿cuál es el logro más trascendental de su gestión? Que diga, bueno, yo me quedé a gusto con esto que hizo. Bueno, hay distintos ámbitos, ¿no? En obra pública yo me sentí muy satisfecho, porque además de que conseguimos el dinero, cuando yo llegué la obra estaba prácticamente parada. Y entonces concluimos muchísimas cosas, y esto es uno de los logros más importantes, creo yo, de hacer la infraestructura de donde no había, sí pudimos hacer que hubiera, ¿verdad? Y terminar todas las obras, las que había empezado el gobernador Terán y las que nosotros propusimos, ¿no? Algunas que llevábamos con el gobierno federal, como la planta de tratamiento del Naranjo, que es importantísima allá en Ensenada, y varias cosas. En ese ámbito me sentí muy satisfecho con lo que logramos hacer en 3 años en cuestión de infraestructura.
Otra cosa muy satisfecho que me dejó toda esta experiencia en el cargo fue lo del programa de seguridad pública, porque demostramos que se pueden hacer las cosas, si se tiene la voluntad de hacerlo, se da resultado de inmediato, como esto del secuestro que estábamos mencionando hace un momento y que íbamos delito por delito avanzando. Y digo, una de las cuestiones que más me quedé satisfecho es que decir, sí pudimos demostrar que las cosas se pueden hacer de una manera incluso diferente a como se tiene acostumbrado y más rápido de lo que y eso es lo que hay que hacer en los gobiernos, porque a veces el gobierno es demasiado lento. Se hace un proyecto en enero, viene la asignación de recursos hasta quién sabe qué mes, y luego de aquí a que se asigna la obra y se empieza la obra. Entonces yo les decía en el gobierno, no, yo quiero el proyecto un año antes. En octubre me tienen que estar diciendo ya he hecho el proyecto, para el presupuesto de diciembre de la federación meterlo, y en enero estamos lanzando convocatoria para que salga y se haga la obra, ¿no? Y sí se pueden hacer las cosas forzando un poco la maquinaria, y esto creo que deja muchas satisfacciones. En estos dos ámbitos que yo me comprometí, seguridad pública y desarrollo social, quedé sumamente satisfecho, y además con una vivencia con la gente que da una respuesta inmediata. De las acciones que se toman, la gente aprecia y sabe, diga lo que digan a veces los medios, sabe lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo, si está uno cumpliendo o no está cumpliendo. Muy bien, licenciado. Bueno, concluyendo su gestión como gobernador, licenciado, dentro del sector privado, usted fue gerente jurídico del Grupo Bayer de México, sí, y también fue asesor jurídico de Seguros Monterrey. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Es algo totalmente opuesta. Sí, sector público, político, y luego se nos va al sector privado. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a hacer oposición, así que no buscábamos normalmente los cargos públicos, o si los buscábamos era para dar la pelea por la democratización del país, no tanto porque uno estuviera embelesado por los cargos públicos, ¿no? Entonces siempre, en la mayoría de la gente del PAN, eran profesionistas o eran gentes que tenían su negocio y se dedicaban a eso. Y el ratos libres y que podían se dedicaban a la política. Normalmente las reuniones incluso eran en la noche porque todo el mundo trabajaba y todo. Entonces siempre había experiencias. Yo, la primera experiencia y la más intensa fue de litigante y a la que siempre regresé. Pero estas experiencias de 4 años aproximadamente que fui gerente de Bayer de México, me dio otra perspectiva y otro ámbito de actividad que fue muy bueno. Me vine y me casé aquí en Tijuana en 1979 y de ahí ya estaba contratado en Bayer y todavía me fui a México 4 años más con todo y mi esposa. Y esa experiencia fue muy, muy bonita, también fue muy, muy enriquecedora, pero a mí no me gustaba dedicarme a eso para toda la vida. Entonces estuve dedicado esos 4 años como gerente jurídico de Bayer. Y en otras épocas que le di asesoría a Seguros Monterrey y a una asociación de taxis aéreos en el sector privado. Pero luego, fuera de esos 5 o 6 años en total, todo lo demás ha sido litigio. Los cargos públicos, cuando los he terminé de ser diputado, regresé al litigio. El cargo público de gobernador, después regresé casi 5 años al litigio. Y de ahí me fui a buscar, eso sí, el Senado. Y es la única vez que yo la he buscado y la he querido y la he logrado, ¿no? La senaduría. Los otros cargos, pues ya les explicamos cómo me cayeron, pero sí lo busqué. Y esto, pues el litigio es lo que decía el maestro Burgoa, lo que uno menos desconoce, y hay que regresar a lo que uno menos desconoce, porque no puedes ser presumido y decir que conoces. Así decía él, que era el maestro de constitucional en la UNAM, ¿no? Entonces siempre regresa uno por los auténticos fueros. Los otros son prestados. Puede ser que está casado con el derecho usted. Sí. Y, licenciado, también, a diferencia de otros gobernadores, ¿cuál considera que durante su gestión fue la forma de hacer política? Bueno, creo yo que hicimos una política diferente. Para empezar, no nos metimos hacia el interior del partido. Nosotros no manipulábamos desde el gobierno porque la tentación se da de que el que está en el poder trata de manipular al partido, ¿no? Y esto era un vicio que criticábamos mucho en el PRI. Ahí no había distinción entre gobierno y partido. Era lo mismo, era una maquinaria de hacer cargos públicos y de hacer esta cuestión. Entonces, en primer lugar es el respeto hacia todos los partidos políticos, pero empezando por el de uno, ¿no? En donde no hubiera manipulaciones. En segundo lugar, el ser transparentes y claros.
llanos ante la población y a las explicaciones que se tiene que dar a la gente, sin ocultar, sin mentir, sin nada de eso. Eso es lo creo yo que es diferente. A mí me preguntaban en algún momento, muy al principio de cuando empezaba la gubernatura, ¿usted cómo le gustaría que lo recordaran cuando ya termine de ser gobernador? Dijo, pues que Alejandro González Alcocer es el mismo antes, durante y después de la gubernatura. Y creo que eso es una de las cosas que son distintas, que son satisfactorias.